libro Lucas, capítulo 11, versículos 27 y 28. Amén. Si lo encontraron, me confirman con un amén. 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 Gloria a Dios. Amén. 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 Lucas 11, versículos 27 y 28. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Le vamos a dar lectura en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Lleva como título lo que en verdad son bienaventurados, dice en esta versión. Amén. Los que en verdad son bendecidos. Así es. Amén. Amén. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bendecido el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Amén. Y él dijo: antes, bendecidos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pueden tomar asiento. Amén. Una agradecida a Dios por permitirme trabajar para Él. Amén. Una palabra hermosa, hermano. Amén. Una palabra hermosa en la cual el Espíritu Santo nos ha estado hablando que debemos ser hacedores, oidores y hacedores de su palabra. Amén. Y vamos a estar discerniendo cada una de los versículos. En otras versiones, lo que nosotros leemos acá como bienaventurado, en otras versiones lo dice como felices, Amén. pues los que escuchan la palabra de Dios y observan. En otra versión dice: pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Amén. Otra versión dice: dichosa más bien la gente que escucha el mensaje de Dios y la obedece. Amén. Y se ha hablado de obediencia, hermano. Primero la palabra es para quien la trae. Una hermosa palabra porque Jesucristo estaba trabajando, estaba enseñando, estaba predicando en Judá. Y como siempre, había quienes lo seguían y había quienes lo criticaban. Amén. Y cuando dice que entre la multitud, como dice el versículo 27, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz. Había alguien que estaba atento, había alguien que estaba escuchando Amén. y había alguien que quiso honrarlo. Y no es que él no tomó lo que la mujer de entre la multitud decía cuando dice: bendecido el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Él lo toma, pero una vez más reconoce y dice en el versículo 28, y él dijo: antes, bendecidos los que oyen la palabra de Dios Amén. y la guardan. Así es. Podemos decir que la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a la mujer significa que la obediencia a Dios es más importante que su lugar, que su descendencia genealógica. Así es. Dice: el trabajo paciente, perseverante y constante a la obediencia es mucho más importante. Amén. Es mucho más importante. Se entiende que la mujer que se encontraba entre la multitud estaba atenta. Amén. Y esto es no solamente para quien la trae, porque sabemos que hay una audiencia que nos escucha. Amén. Amén. Hay una audiencia que nos escucha y sabemos qué semilla estamos dejando ahí y qué es palabra de Dios lo que se está diciendo. Y se entiende que la mujer que se encontraba entre la multitud estaba atenta ante lo que veía y escuchaba.
Muchas veces, hermano, cuando decimos que tenemos que estar atenta, quizás nuestra mente está afanada en otras cosas. Y no estamos escuchando la palabra de Dios. Jesucristo dice, antes bendecidos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ponen primero a su Padre, a Dios. Bendecidos. Sabemos que, como decíamos, hay una audiencia que está escuchando la palabra. Y hemos orado también, porque hay muchos que se han vuelto atrás. Y hay muchos que no conocen tu palabra, mi Cristo. Sea usted mi Cristo de la gloria, en la vida de mi persona. Dice, en los tiempos de Jesucristo, el valor de un hombre venía de sus ancestros y el de una mujer de los hijos que engendraba. Amén. Su genealogía era garantía importante de que él era parte de un pueblo escogido de Dios. Amén. La verdadera bendición está reservada para aquellos que prestan atención Amén. a la palabra de Dios y la obedecen. Amén. Obedecer es hacer lo que la Biblia, lo que nuestro Padre nos dice que hagamos. Así es. Eso es obediencia, hermano. Amén. Así es. Y para ser obedientes tenemos que tomar lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Sabemos que no es fácil, que muchas veces que somos pecadores, sabemos que no es fácil estar en este mundo. Pero por algo hoy nos está hablando Dios, nos está hablando nuevamente y trata mucho de lo que es la obediencia. Y hoy hablábamos de los jóvenes, porque hay jóvenes en esta congregación. Amén. Y gloria a Dios, Amén. gloria a Dios porque sabemos que propósito tiene Dios en ellos. Amén. Y que es tan importante escucharlos porque es otra la mentalidad de ellos, pero en el camino de Cristo. En el camino de Cristo. Dice, la obediencia a Dios es más importante que su lugar Amén. del que Él está ocupando. Y vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Y hay algo que tiene que ver con el rey David y lo que él le está diciendo a su hijo Salomón. Amén. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Si alguien lo tiene, le puede dar lectura. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermano. Primera de Reyes 2:3, en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Amén. Lleva como título mandato de David a Salomón. Amén. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos Amén. y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Amén. 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 Gloria a Dios. Sabemos que los caminos de Dios es el camino correcto, hermano. Amén. Acá veíamos al rey David diciéndole a Salomón, y hablaba de la obediencia. Y nosotros cuando le hablamos a nuestros hijos, hablamos de la obediencia también. Amén. Pero cuando son hijos que están dentro del camino de Jesucristo, es más fácil, hermano. Se lo digo porque de mis 3 hijos, 2 de mis hijos no están en los caminos de Dios. Amén. Y sí que no entienden la obediencia cuando uno les trata de hablar desde la disciplina de las cosas de Dios. Y si no conocen a este Dios maravilloso, difícilmente puedan entender. Amén. Quizás se enoje, quizás no les sirva a ellos el consejo. Amén. Y lo digo porque hace días me pasó con mi hija vive en casa, y cuando yo le hablaba ella me miraba con una cara y yo le decía, sé que no entendés ahora, sé que no entendés, pero te amo y por ese amor te lo estoy diciendo. Amén. O sea, que hay cosas en las cuales no hay que hacerlas. Amén. Y a pesar, hermanos, de que ella ya es una mujer, porque no es una niña, ya es una mujer. Hay cosas
debe hacer. Y quizás Amén. no me comprenda ahora, pero sé que hay un Dios mirando. Hay un Dios mirando y sé que es Dios quien va a disciplinar. Amén. Siempre y cuando yo permita también. Sí, mi Dios. Amén. Yo permita, por sobre todo. Amén. Cuando leía lo del rey David, el rey David le decía a Salomón su hijo, él había aprendido mediante la dolorosa experiencia que tuvo, Amén. y disciplina, Así es. y él como rey, como padre, quería hacer llegar a Salomón lo importante que era ser obediente con Dios, Amén. porque a través de su obediencia él había logrado muchas cosas. Dice, mediante la dolorosa experiencia y disciplina, que el éxito y la bendición de Dios dependen de permanecer en los caminos de Dios y sobre todo en la verdad de nuestro Padre Celestial. Por eso David estaba profundamente, dice, interesado en que Salomón llevara una vida en obediencia Amén. y fidelidad a Dios. Y sabemos cuáles fueron las consecuencias del rey Salomón. Las consecuencias que llevaron, ¿por qué? Porque fue desobediente, porque optó por otras cosas. Y lo sabemos, hermano. Tenía, digamos, tenía todo porque aparte tenía un padre que había caminado sobre el camino de Dios y había logrado cosas por ser obediente. Por eso cuando uno habla de los hijos, sabemos que no es fácil, pero sabemos que la salvación es personal también. Amén. Sabemos que la salvación es personal. Y cuando uno trata, digamos, de hablar a mis hijos en casa de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, a veces es malo. Es en vano porque sé que ella no entiende. No entiende y puede estarme mirando y quizás no sé qué pasa por su mente porque no quiero agregar nada. Amén. Con todo esto sabemos lo que son las bendiciones, pero también sabemos lo que son las maldiciones. Y vamos a ir a Deuteronomio 11, capítulo 11, versículos 26 y 27. Conocida esta palabra, Amén. pero está afirmando también. Le damos la lectura en el nombre del Señor Jesucristo. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Amén. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y vamos a agregar el 28. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, Amén. y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, Amén. para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido, conocedores de la bendición y la maldición. Amén. Así es. Entonces, cuando somos conocedores de la palabra, hermano, ¿cómo podemos ser desobedientes? Ayuda. Hoy decía nuestra sierva que no es fácil hablarle a los jóvenes. Amén. ¿Por qué? Porque ellos también a veces su corazón se pone duro Amén. y creen que solamente a ellos les pasa lo que les pasa dentro de una congregación. Más difícil es el mundo, Amén. mucho más difícil. Amén. Amén. Y allá no se arregla, hermano. Amén. Por eso debemos comprender que debemos ser obedientes siempre a la palabra de Dios. No hay otra manera, hermano. No hay otra manera. Gloria, gloria. Si buscamos otra manera, nos vamos a perder. Ayúdanos. Y vamos a agregar cosas a nuestra mente de nosotros mismos a veces. Gloria. ¿Podemos tener buenas intenciones? Seguro que podemos tenerlas. Pero si no sabemos la palabra de Dios, ¿puedo tener buenas intenciones con mis hijos? Puedo tenerlas. Pero no son las correctas. Amén. No son las correctas. Y vamos a traer, volvemos a Lucas, y cuando decimos podemos tener buenas intenciones, vamos a acordarnos de Marta y María. Amén. Amén.
cuando hablamos de buenas intenciones, pero quizás no somos hacedores de la palabra. Así es. Eso es. Y vamos a leer un versículo. Lucas 10, estamos ahí nomás. Capítulo 10, versículo 40. En el nombre del Señor Jesucristo. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Amén. Dile pues que me ayude. Sabemos que esta visita de Jesús, Amén. esta visita de Jesús es la visita que nosotros necesitamos y que la vamos a recibir. Pero veamos, y vamos a seguir con los versículos. Veamos lo que hacía Marta y veamos lo que hacía María. Y quería traerlo porque cuando hablábamos del capítulo 11, el versículo 27, que decía que entre la multitud se levantó una persona, una mujer, Amén. Amén. significa que estaba atenta. Amén. Estaba atenta al trabajo que hacía nuestro Señor Jesucristo, Amén. a lo que predicaba, a las enseñanzas, y que sea para nosotros, hermanos, que sea para mi persona, primeramente. Amén. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, Amén. pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Gloria a Dios. Amén. María estaba tendida a sus pies escuchando Amén. a nuestro Señor Jesucristo. Amén. No es menospreciar lo que hacía Marta, pero había recibido a Jesús en su casa. Así es. Y Marta se afanaba preparando cosas, Su tiempo estaba afanada en cosas. Ese es un momento en el cual tenía que estar a los pies de Cristo también, escuchándolo. Amén. Muchas veces somos Marta, hermano. Amén. Muchas veces somos Marta. Y dejamos de ver a María. No importaba lo que estaba pasando, pero ella se dedicó y escuchó a nuestro Señor Jesucristo. Como dice el versículo de esta mujer que escuchaba, estaba atenta a lo que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo. Amén. Y veía todo, hermano. Veía también todo lo que le decían. Porque él estaba trabajando, estaba predicando, estaba sanando, estaba haciendo milagros. Y lo culpaban como que eso no era de Dios. Pero había una persona que estaba mirando Amén. y que estaba escuchando. Amén. Cuando me ponía a pensar en esto, agradecía tanto a Dios. Sabemos que este es un camino de edificación, Amén. un camino de construcción, pero depende de nosotros, hermano. Depende de nosotros. Por eso cuando decimos muchas veces somos Marta, ¿qué pasaría si Jesús llega hoy a nuestra casa Gloria a Dios. y nos encuentra dejando todo blanco, limpiando por todos lados? Y le decimos, espera, ya está haciendo. Perdón, mi Cristo, por el ejemplo. Pero es el momento de recibirlo Así es. y sentarse y humillarse ante Él, a escuchar la palabra y la verdad. Podemos tener buenas intenciones, como decía, pero no somos hacedores de la palabra. No tenemos que perder la oportunidad, hermano, de instruirnos con la palabra. Amén. Sabemos que la verdad nos hace libres. Amén. Así es. No seamos solamente oidores, sino hacedores. Pero hay algo que acá se agrega y es guardar. Guardar la palabra de Dios. Guardarla porque Amén. es la verdad, hermano. Es lo único que es para nuestra salvación. Amén. No podemos perder esto. Amén. Cuando él dice guardar, es vigilarla. Amén. Es que nadie se la quite. Mi Dios. Buscaba también la terminología. Dice que Jesús corrigió a Marta por su actitud y Amén. le mostró que si bien sus prioridades eran buenas, no eran las correctas. Amén.
porque eran buenas, pero no eran las correctas, Amén. no eran las mejores. Marta tenía el don de servir, Amén. pero no de servirle a Cristo en ese momento. Así es. Pero debió aprender de María. Amén. Y aprender que la adoración a nuestro Señor Jesucristo, y lo tomamos en el nombre del Señor Jesucristo, que la adoración a nuestro Señor Jesucristo empieza callándola y abriendo nuestros sentidos espirituales para Él, callando y escuchándolo, escuchándolo. Gloria a Dios. Amén. Hay un tiempo, dice, apropiado para escuchar a Jesucristo. Y hay otro momento para servirle. Y hay otro momento para servirle, hermano. Amén. No solamente trayendo palabras, porque servimos en la limpieza, Amén. servimos de portera, servimos en las oraciones, Amén. servimos, hermano. Servimos. Traía a mi recuerdo que el día de que cumplía años mi persona me tocó venir a limpiar la iglesia. Amén. Y mi hijo que había venido a visitarme me dice, ¿cómo en el día de tu cumpleaños? Gloria a Dios por la gran bendición de venir a limpiar la iglesia. Servimos, hermano. Servimos porque Él nos permite. Porque Él dice, así como me escuchan, van a trabajar para mí. Y hoy decía la pastora, que haya más obreros. Amén. Y escuchaba a los papás de mi hermana Vanessa, Dios. que decía, van a estar muchos meses. Seguramente Dios los va a preparar para que sean obreros también. Amén. Gloria a Dios, porque tienen el conocimiento. Mi Dios. Tienen el conocimiento y escucharlos cantar alabanza significa que no hay espíritu de vergüenza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque acá somos todos iguales. Para Cristo somos todos iguales. Amén. Amén. Vamos a seguir con la palabra. Gloria a Dios. Alabado eres Jesucristo. Proverbios 16:20. Proverbios 16:20. En el nombre del Señor Jesucristo. Dice que el entendido en la palabra hallará el bien. Amén. Y el que confía en Jehová es bendecido. Gloria a Dios. Somos bendecidos si confiamos sobre todo en Dios. Que debemos escudriñar más la palabra, lo debemos hacer a veces, hermano. A veces acomodamos la Biblia, me pasaba a mí, cuando no era seguida mi congregación, congregarme, perdón. Es como que venía y dejaba la Biblia hasta el próximo servicio. Y no es esto lo que Dios quiere, hermano. Amén. Dios dice, así como me escuchas, quiero que trabajes para mí. Amén. Pero Él nos está mirando, hoy decía la pastora. Amén. Él no duerme, hermano. Amén. Él nos mira hasta abajo de la cama, dijo, ¿no, pastora? Amén. Y sabemos que es así. Amén. Sabemos que es así porque hemos sido amonestados. Hemos sido amonestados. Y cuando nos pasa algo, vayamos a la palabra porque la respuesta está ahí. Dios. Y si no la entendemos, tenemos siervos. Amén. Tenemos siervos que nos pueden ayudar. Amén. Gloria a Dios. Somos bendecidos si confiamos en Dios. Debemos escudriñar más la palabra Amén. para ser prudentes. Así es. Dios. Porque cuando se nos presentan situaciones, y pongo de ejemplo a mi familia, y si yo lo quiero hacer con mi propia fuerza, hermano, Ayúdanos. lo digo por experiencia, ya eso no edificó, ya eso se convirtió en otra cosa. Entonces, debemos ser prudentes, debemos meditar ante todas las situaciones que se nos presentan, porque se nos van a presentar más a nosotros, Así es. se nos van a presentar más a nosotros, se nos va a probar mucho más a nosotros. Así es, mi Dios. Por eso debemos estar preparados. Amén. Aprendamos a escuchar, a meditar, preguntemos primero a Dios. Y si no tenemos que dar respuesta, en ciertas situaciones no la vemos, hermano. No la vemos. Lo digo por experiencia, lo digo por testimonio, para ser prudente. El Señor Jesús se encontraba predicando cuando una persona en la multitud
lo estaba escuchando, lo estaba viendo. Y se encontraba predicando y enseñando, y muchos estaban allí. Y lo vamos a traer de vuelta, versículo 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bendecido el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, como decía, no puso en duda de la veracidad de lo que esta mujer le estaba diciendo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por eso en el 28 dice: y él le dijo antes, bendecidos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Gloria a Dios. Si antes, digamos, dice bendecido, o más bien supremamente bendecidos, Amén. o podemos decir dichosos, felices, decía mi Cristo de la gloria, afortunados. Amén. Los que oyen, los que están atentos, los que escuchan la palabra de Dios y la guardan, Amén. la vigilan, la defienden, la protegen y la atesoran en su corazón. Son todas definiciones de lo que es guardar, hermano. Amén. La verdad que cuando uno le toca trabajar para Dios, busca mucho más Amén. y mi persona se sorprendía porque decía vigilar, que nadie me saque lo que Dios me ha dado, pero el conocimiento no se lo van a sacar, hermano. Amén. Más si usted le hace ese trabajo de estar todo el tiempo. Amén. Yo decía, perdón, Amén. mi persona decía, ¿cómo cuando pregunto a mis hermanos sin buscar, saben algunos versículos? Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. ¿Cómo no vamos a agilizar nuestro corazón para nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo no vamos a agilizar nuestra mente? Hermano, nuestra mente, si la agilizamos, es la mente de un adolescente. Bueno, ¿por qué? Porque nuestra mente entra todo, pero dejemos lo que es necesario. Dejemos lo que es necesario. Que no haya nada que se guarde y que no nos esté edificando, hermano. Porque no va a dejar lugar para que entre la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a ir un pasaje más de Isaías, capítulo 55, versículo 11. Isaías, capítulo 55, versículo 11. Amén. Si lo tiene, le pueden dar lectura. Amén. Amén. Dios lo bendiga, pastor. Amén. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. No volverá vacía. Amén. ¿Qué somos en este mundo, hermano? Somos peregrinos. Amén. Somos peregrinos. Y Él nos está pidiendo que llevemos su palabra. Que llevemos su palabra. Gloria a Dios. Dice, la palabra tiene poder. Amén. Y el efecto de la palabra de Dios nunca queda invalidada. Nunca, hermano. Porque se valida a través de la palabra. Gloria a Dios. Ni resultan inútiles, siempre son útiles. Amén. Edifican, construyen y construyen una vida espiritual. Esa vida que por ahí, hablándole a las almas que nos escuchan, esa vida espiritual que quizás no la reconocen, Miro a mi nieto Demian cuando ora, hermano, cuando ora. Y es un niño, pero uno sabe que si ya ha plantado la semillita, sé que Dios va a hacer la otra parte. Amén. Pero lo importante es que Él está formando también su vida
la casa de sus padres no está la palabra de Dios. Pero sus padres le respetan la oración. Y sabemos que él se está formando también espiritualmente. Y no solamente él, porque sé que él le habla a su mamá. Él le habla a su mamá. Sé que Dios va a orar. Gloria a Dios. Sabemos que la palabra edifica, construye una vida espiritual para quienes la reciben. Y para esto debemos oír la palabra de Dios y desear en nuestro corazón recibir. Amén. Debemos alabar la palabra de Dios, dice. Se debe amar la palabra de Dios y dejar que sea el deleite y el regocijo de ¿quién? De nuestra alma. De nuestra alma. Se debe guardar profundamente en el corazón. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y hoy decía Don Ardiles, si le puedo decir así, que hace años que ellos están en el camino de Dios. Y que más allá del lugar de donde vienen ellos, esto hace reconocer a Cristo donde se encuentra. Amén. Alabarle, glorificarle. Amén. Gloria a Dios. Donde vayamos, Amén. donde vayamos. Dios. No es que no entendieron, al contrario, se llenaron de gozo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso dice, se debe guardar profundamente en el corazón. Nadie tiene que tocar. Por eso debemos guardarla, vigilarla, proteger la palabra de Dios. Se debe confiar en la palabra de Dios Amén. y poner la esperanza en su promesa, hermano. Porque promesa tiene Jesucristo para con su pueblo. Así es. Amén. Y sobre todo se debe obedecer. Amén. Y vamos a tomar acá una palabra de Santiago 1, capítulo 1, versículo 22 y al 24. ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Uno de los coristas, si lo tienen. Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 24. En el nombre del Señor Jesucristo, Santiago 1, del 22 al 24. Amén. Pero sed hacedores de la Amén. palabra Amén. y Gloria a Dios. no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Amén. 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 Dios bendiga, hermano. Por eso dice, sobre todo, se debe obedecer a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y vivir según la palabra. Amén. Y cuando hablamos de vivir según la palabra, en esto entra el estar apartados también. Que no es fácil, hermano. Pero estar apartados. Porque decía una vez mi hermano, cuando nos toca trabajar, llegamos, abrimos esa puerta y nuestro semblante es diferente. Amén. ¿Por qué? Porque se ha ayunado, porque ha habido oración, porque se ha apartado. Pero en la semana, hermano, ya nuestro semblante cayó. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Si escuchan mi palabra, sírvanme, Amén. sírvanme. Es lo que está diciendo hoy nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y tener nuestro sentido, hay que trabajarlo, hermano. Amén. Hay que trabajarlo porque por ahí si no entiendo la palabra o si no entiendo lo que estoy escuchando, no está mal, significa que tengo que escudriñar más, tengo que pedirle a mis pastores que me ayuden, porque no todos tenemos quizás esa habilidad de entender. Por ahí uno lo pone con ejemplos muy simples, hermano. Amén. Pero hoy
nuestro Señor Jesucristo nos dice, bendecidos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ese es el mensaje que hoy nuestro Señor Jesucristo nos quiere dar. De todo lo que es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Hasta aquí va a ser la palabra, hermano. Amén. Hasta aquí va a ser la palabra. Nuestro Señor Jesucristo dice que tenemos que obedecerle, Amén. que vamos a ser bendecidos, que vamos a ser felices si obedecemos. Porque ya sabemos lo que son, lo que es la bendición y la maldición. Amén. Somos un pueblo que sabemos mucho, hermano. Y a veces por saber mucho por ahí tenemos errores también. Amén. Pero nada que Dios no nos perdone. Estamos preparándonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que el camino no es fácil, lo sabemos. Pero Amén. es ese camino en el cual Dios nos va a dar la salvación. Amén. Y es Él, el blanco perfecto. Así es. Gloria a Dios. Hasta acá va a ser la palabra.